Yo soy Javier Blanco, soy informático, doctor en informática o en ciencia de la computación. Tenía una idea de estudiar un par de carreras diferentes posibles. Una era filosofía, otra era matemática, otra era computación, informática. Y la carrera de computación combinaba, para mi gusto, lo mejor de la matemática y algunas aplicaciones tecnológicas que me atraían. Las computadoras recién aparecían, las computadoras personales. En aquel momento, 86, en Argentina, todavía no había PC, siquiera eran las máquinas, las Commodore, ese tipo de máquinas, y yo había tenido contacto con ellas y me gustaba programar, me gustaba la idea de desarrollar tecnología soft, digamos, tecnología liviana. Creo que mis únicas referencias eran más ficcionales, o gente del pasado, quiero decir, científicos. Tenía una atracción por varios personajes científicos, pero no en particular informáticos, no conocía mucho de la informática. Sí de matemática, que me atraía muchísimo la matemática a mí y los matemáticos, pero no había conocido ningún matemático personalmente. En mi caso, mi carrera actual, digamos, está más orientada a la parte de investigación y de docencia. O sea, no me he dedicado solo esporádicamente, digamos, lo que llamaría la vida profesional de un informático, de un computólogo. O sea, la vida de programar como manera de producción y en ese sentido de desarrollo de software o de programación. Si bien lo he hecho algunas veces, y a veces lo hago todavía, pero más personalmente, para resolver cuestiones que me interesen a mí, mi vida esencialmente se desarrolla en la universidad, en espacios de investigación, escribiendo cosas, investigando distintos temas. El último tiempo inclusive más orientado a cuestiones filosóficas, me dedico más a filosofía de la computación y a comprender un poco más la ciencia de la computación como una disciplina en sí misma y no tanto su aplicación. Y la docencia universitaria, que es un placer siempre hacer, digamos, ¿no? Siempre. La importancia de la computación en la vida de la gente es creciente, al punto, y yo creo que ni siquiera estamos dimensionando bien esa importancia. Voy a poner algunos ejemplos, o sea, más allá del contacto con programas que es mucho más ubicuo, mucho más general de lo que creemos, porque hay programas que manejan desde una afeitadora, o sea, la afeitadora tiene una cantidad de líneas de código en su funcionamiento, un auto, cualquier auto, no los autos, bueno, autos más nuevos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un Renault 12 del año 80, seguramente no, pero cualquier auto medianamente nuevo tiene muchísimas líneas de código y funciona gracias a esos programas. Y hoy cuando uno va al mecánico, en muchos casos se conecta una notebook para ver qué problema tiene el auto. Eso es porque está digitalizado gran parte del funcionamiento. No es que la notebook es capaz de determinar el funcionamiento mecánico, sino porque hay muchas cosas que hay un software que funciona ahí. Pero yo creo que hoy en día Internet es efectivamente una herramienta enorme en cuanto al cambio cultural y de comunicación que presupone. Pero también yo creo que quizás el cambio más drástico del último tiempo ha sido Google, no Google como empresa, sino Google como buscador, en el sentido de que hoy el lenguaje mismo está mediado por algoritmos, por programas. Hoy alguien escribe una cosa en un buscador y eso desata en sí mismo esas palabras que uno escribe, desatan un espacio de búsqueda algorítmica brutal, donde recorre una cantidad de información y nos elige para nosotros qué vamos a ver a partir de esas palabras. Esa elección mediada, esa elección que alguien hace por nosotros y que no es igual para cualquier persona porque el algoritmo de decisión va variando de acuerdo a las búsquedas previas, es una de las interacciones más complejas y en las cuales menos sabemos de cómo nos relacionamos con el mundo. El mundo que vemos está mediado por eso. O sea, ¿cuál es nuestro mundo? ¿Qué cosas se nos muestran? Es algo que tiene una mediación concreta, precisa por programas, y que desconocer eso es una ilusión peligrosa. Nos hace pensar que lo que estamos viendo es el mundo. Y es una porción del mundo calculada de manera muy precisa y de manera muy particular, de una manera opaca para nosotros. Creo que saber programar y poder reflexionar sobre lo que los programas significan o lo que son en sí mismos no es lo mismo. Hay un paso más ahí de abstracción y de reflexión que es esencial para comprender el mundo actual, digamos, ¿no? O sea, yo coincido, por ejemplo, con Paenzo, con muchos educadores actuales, que dice que aprender a programar es una necesidad. Aprender a programar no significa ser un experto programador o manejar herramientas de software. Significa entender la lógica algorítmica por detrás de los programas los que vivimos. Con eso alcanza, eso me parece que nos da mucho grado de libertad para entender el mundo.
Yo creo que realmente un proyecto que hoy en día está en marcha, que en la provincia de Córdoba en particular está más o menos en marcha, en varios lados, es que en las escuelas haya rudimento de programación, que se entienda cómo funciona un programa, qué es un programa y cómo funciona, que se entienda que son textos, es decir, o fórmulas matemáticas, si querés, que son, pero algo que se escribe, algo abstracto, y que gracias a un sistema en el cual eso funciona, se interpreta como acciones concretas que se llevan a cabo para ese sistema. Esto es muy decirlo así, uno dice, ya está, ya lo sé. No, digo, no sé nada. Eso es solo una definición muy rápida, pero hay que entender bien qué significa eso y cómo uno puede intervenir de esa manera sobre el mundo. Porque hay una novedad ahí. Hay realmente una novedad, que es una novedad del siglo XXI o del siglo XX, digamos, del siglo XX. Del principio del siglo XX hasta ahora, que ha ido desarrollando y cuyas consecuencias son drásticas. Por lo tanto, no hay otra que entender algo de eso. Cuanto más uno entienda, más libre va a ser, digamos, ¿no? Como en tantas otras cosas. Las herramientas de profesión son múltiples y muy accesibles en un sentido. Uno cuando programa, necesita, por empezar, una cantidad de entornos de programación o de lo que llama un sistema operativo, que es lo que permite que la máquina física se convierta en una máquina usable. Y hay herramientas como lenguajes de programación, intérpretes y compiladores que son los que de alguna manera ejecutan o permiten que se ejecute ese código. Y yo creo que una cosa esencial que muchos podemos saber es que el software, como un producto cultural humano, es decir, algo que escribimos, ¿no? En un sentido se parece a los textos, a los libros, en otro sentido se parece a los artefactos. Es una mezcla de las dos cosas, o comparte propiedades con las dos cosas, con hechos culturales y con hechos artefactuales, con hechos tecnológicos. Es un híbrido de eso y en ese sentido es interesante comprenderlos de ambos lados. Y las herramientas en ese sentido lo que nos permiten es lo mismo que el acceso a la cultura. Acceder a programas hechos, a programas buenos, a programas confiables y poder usarlos es esencial. En ese sentido, el movimiento de software libre, por ejemplo, es un movimiento muy interesante porque reconociendo eso, reconociendo las dimensiones tanto culturales como artefactuales del software, propone que el software es un bien humano, un bien cultural accesible a todos. Y eso, más allá de que algunas empresas o algunos grupos se apropien del sistema de software, hoy en día la cantidad, la masa y la accesibilidad de programas disponibles para todo el mundo es enorme. Luego, cualquier programador que conozca esa cultura, que conozca ese mundo, que son la mayoría de los programadores, tiene acceso a una cantidad de herramientas útiles, enormes, confiables, accesibles, y con las cuales puede colaborar e incrementarlas, y que le sirven para resolver una cantidad de problemas. En ese sentido, hoy, ¿no? El mundo hoy, el año 2016, siglo XXI, cualquier programador dispone de una familia, de un entorno abierto, libre, interesantísimo, que lo potencia muchísimo como profesional y que también le permite, lo habilita a colaborar y volverse también alguien que aporta al bien común, digámoslo así, o a los bienes comunes a través de su propia acción como programador.